Qué alegría encontrarnos una vez más con este programa Para Dónde Vamos, que nos da luces en nuestro camino. El tema de hoy es ¿qué pasa cuando de repente el Señor te cambia los planes? ¿Dónde encuentras una respuesta? ¿Cómo encuentras esperanza en medio de esta frustración, se pudiera decir? Porque realmente nosotros tenemos planes, tenemos sueños. Desde pequeños vivimos con sueños y con esperanzas. Y a medida que van pasando los años, muchas veces se van cumpliendo esos sueños. El sueño de graduarse, de casarse o de hacerse uno religioso o de quedarse soltero. Los sueños de sacar una carrera, de un trabajo, de poderse ser autosostenible. Los planes que cuando ya estamos en una edad adulta tenemos de vivir al final rodeado de nuestros hijos, de nuestros nietos, ser solventes económicamente. En fin, me pongo a pensar si los planes de San José y de la Virgen Dios los cambió. Porque nunca se imaginaron que el Mesías, su hijo, iba a nacer en Belén, en un lugar inapropiado. Fue cambio de planes. ¿Verdad? Si a ellos les cambió los planes, definitivamente a nosotros también nos cambian los planes. Y nos cambian los planes cuando los hijos que crecimos, que criamos y que creímos que iban a estar con nosotros a nuestro lado, de repente deciden que se van a ir a vivir a otro país. O que se casaron con un extranjero. O que se fueron para Estados Unidos a buscar trabajo. Cuando de repente hay un diagnóstico de una enfermedad terminal. Yo he oído tantos testimonios que cuando se muere el padre, la situación económica de la familia queda completamente mal y les toca cambiarse de casa, irse a vivir con los parientes, dejar de estudiar, en fin. Tantos cambios de planes que nos acerruchan el piso, eso se puede decir. Que siempre nos preguntamos ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo tanta mala suerte? En fin, eso es un tema interesante porque creo que a todos nosotros nos toca el corazón. Quiero presentar al equipo que nos acompaña hoy. Sandra Martí, gracias por estar con nosotros. Siempre es un regalo tenerte, de verdad. Gracias a ti. De verdad, siempre nos has acompañado en todas las temporadas y tu aportación es sin valor. Que Dios te bendiga. Gracias. Invitamos siempre a Ana Julia, que está con nosotros en este programa, con sus oraciones, con su testimonio, que tiene siempre mucho que hablar, porque es una vida que ha tenido de todo. Maribel, gracias por estar con nosotros. Creo que esta es la segunda vez que nos vas a acompañar y es un regalo. Sandra, gracias por estar también aquí. Siempre esas experiencias y esos testimonios son de mucha bendición. Cuando uno ha sufrido mucho, cuando uno ha tenido en su vida muchas situaciones, hay mucho que compartir y mucho que aprender de estas mujeres de Dios, grandes guerreras, que han sabido hacerle frente a la adversidad de la mano del Señor. Así que gracias. A ver, Sandrita, yo quiero preguntarte, esto de los cambios de planes, ¿cómo le afecta a una persona? O sea, en tu clínica, con tanta gente que tú tienes, ¿cómo manejas esto cuando las personas llegan frustrada, deprimida, que se le cambiaron los planes? Porque qué bonito es que se te cambien los planes, que te ganaste la lotería. ¡Ay! Esos planes todos queremos que nos sucedan. Pero hoy estamos hablando de cambio de planes, no para algo mejor, sino para algo que no lo esperábamos. Que no lo esperaba. Ese es un buen punto. Tal vez no para algo peor, pero sí para algo que no esperaba. Que no esperábamos, sí. Quizás sí me gustaría hacer como la diferencia en esto. Hay planes que verdaderamente es Dios el que los decide cambiar, pero hay otros que son cambiados por la vida misma, por las circunstancias, por el pecado, por la desobediencia de alguna otra persona. O por las malas decisiones. Por las malas decisiones. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces esto también nos conflictúa un poco con la imagen de Dios, ¿no? Yo recuerdo cuando a mis 14 años mi padre fallece y mi papá cantaba muy lindo, y muchas de las personas por querer dar ese consuelo de repente me decían,
bueno, tu papi ya está en el cielo, Dios quería un nuevo ángel para que les cantara. Y créanme que eso a mí no me ayudaba en lo más mínimo. Claro. Gracias a Dios eso no distorsionó la imagen de Dios, pero para muchos sí lo hace. Entonces es importante entender que hay circunstancias que no siempre son cosa de Dios. Pero sí estoy completamente convencida que Dios funciona como el Waze, ¿verdad? Que cuando uno de repente ya lleva su ruta y le cambia, y uno cambia el lugar porque se equivocó, Waze busca como cómo retornarlo nuevamente, ¿no? Y cambia la dirección, ¿no? Qué bonita comparación. Ese es Dios. De repente hay circunstancias que sí nos cambian la vida, pero Dios siempre busca la manera de que ese cambio sea para bien, ¿verdad? Que siempre sea para algo bueno en nuestra vida. Ahora, como tú dices, ¿cómo hacer con el pensamiento? ¿Cómo hacer con esa incapacidad de cambio? Porque es importante entender que el ser humano es mucho de estar en su zona de confort. O sea, a nadie le gusta los cambios tan fácilmente. Los seres humanos, aunque estemos en una mala posición, nos sentimos cómodos porque es lo que conocemos. Entonces, es tratar de trabajar la mente, ¿no? La capacidad y esa flexibilidad de entender que no todo es como yo quisiera, ¿verdad? Y que detrás de esto depende de mí, ¿qué le voy a sacar a esto? ¿Y cómo afecta la resistencia al cambio en las emociones y en la salud de una persona? Yo le digo, porque a veces cuando llegan a la cita, lo primero que preguntan es, ¿cómo en cuánto tiempo? ¿Cómo en cuánto tiempo me curo? ¿Verdad? ¿Cómo en cuánto tiempo voy a estar con la psicóloga? Y la verdad es que esto es bien subjetivo, porque no todos los seres humanos somos iguales. Y hay un punto importante. Entre más flexible sea el cerebro, sean nuestros pensamientos, mayor capacidad de recuperación hay. Hay personas que somos tercas, que nos gusta mantener nuestras creencias y nuestras ideologías y nuestros pensamientos erróneos como que fueran un tesoro. Y eso es lo que nos hace sufrir, porque muchas veces no somos capaces de adaptarnos y de darnos cuenta que somos, los seres humanos, Dios nos creó con la capacidad de adaptarnos a los ambientes en los que nos toca vivir. Entonces creo que una de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que ser más flexibles y tratar de encontrar lo más positivo en medio de lo más negativo. Por ejemplo, en mi caso, a pesar de que el dolor fue muy fuerte, haber perdido a mi padre a mis 14 años, pero yo entendí que perdí a mi padre terrenal, pero afiancé mi relación con mi Dios celestial, con mi Dios. Y esto cambia mi vida. Porque así como hubiera podido ser una persona con mucha tristeza, con mucho dolor, con mucha amargura, con mucho resentimiento, ¿no? Porque otros tienen un papá y yo no tengo un papá. Pues me convertí en una persona capaz de adaptarme a los nuevos cambios. Tuve la oportunidad de conocer a Dios y encontrar todo lo maravilloso que es el mundo espiritual, ¿no? Y eso ya es bastante. Ya esto le da a uno como ese alivio, ¿no? Claro. Y es que lo que pasa es que cuando se muere un ser querido, uno dice, es que tengo este vacío, pero realmente ese vacío lo puede llenar el Señor. Y eso es lo que hizo el Señor en tu vida. O sea, yo también, bueno, yo no conocí a mi padre, pero realmente el Señor llenó ese vacío y ya no nos sentimos como patojos, cojos, por decir así, sino que nos sentimos llenos y plenos. Qué bonito. La verdad es que el Señor en medio de estos cambios, de estos planes que se nos cambian, nosotros también tenemos que saber que igual como tú ponías el ejemplo del Waze y decías recalculando, ¿verdad? Recalculando, nosotros con ciertas decisiones equivocadas que hemos tomado, hay cosas que podemos dar marcha atrás. Sí. Por ejemplo, decisiones que tomamos de no voy a hablarle más a estas personas que son tal vez familiares y decir uno, no, yo voy a reconciliarme y dar marcha atrás de aquellas decisiones equivocadas que tomé. Pero también tenemos que saber que hay cambios que no están en nosotros. Por ejemplo, lo que dicen la nuera, el hijo escogió casarse con alguien que no me gusta. No lo puedo cambiar. Así es. Entonces, es lo que tú decías, ¿verdad? Hay que aprender a adaptarse, hay que aprender a convivir. Hay que ser flexible. Y hay que ser flexible. Perdón, esa era la palabra. A ser flexible. No puedo hacer nada. Tengo que aprender a aceptar que mi hijo se va a casar con alguien que yo no quiero. Un divorcio.
Si hay algo que impacta fuertemente es cuando el cónyuge llega y dice, ya no quiero estar contigo. Sí. Y no puedo hacer nada. Entonces, ese cambio, lo que tengo que hacer es aceptarlo. O sea, aceptarlo, porque si no, el no aceptarlo me va a acompañar no solo en parte del presente, o sea, el presente, pero también el futuro. Y ese obstáculo, esa resistencia me va a llevar después a enfermarme y la salud mental. Porque una de las cosas que uno más tiene que cuidar cuando se va haciendo mayor es la salud mental. O sea, uno cuida su físico, cuida su cuerpo, pero no cuida su salud mental. Yo siempre digo que nosotros podemos llegar a viejos necios o viejos sabios, ¿verdad? O sea, esto no depende de la vejez, eso depende de qué tanto yo me trabajo. O sea, los años, por supuesto que nos dan experiencia, nos dan enriquecimiento, nos dan mucho para hablar y comunicar a las nuevas generaciones. Pero de igual manera también la vejez nos acentúa más nuestros defectos. Si hemos sido una persona terca, vamos a ser 3 veces más tercas, ¿no? Si somos personas irritables, vamos a ser 3 veces más irritables. Entonces, ¿qué tanto vamos a ser viejos sabios? O viejos sabios, o viejos tercos, va a depender de nosotros. Y ahí es cuando uno se encuentra con viejitos que uno conoció desde hace mucho tiempo y uno dice, ay, yo no quiero llegar así. Ay, no, por favor, yo no quiero ser así, ¿verdad? Y donde uno realmente necesita hacer cambios. Ana Julia, cuéntanos un cambio radical que no te lo esperabas. En poquitas palabras, para irnos después a la segunda. Yo me acuerdo que a mí me enseñaron en que nunca nos iba a faltar nada. Buen punto. Uf. Esa fue nuestra enseñanza desde pequeños, que nunca nos iba a faltar nada. Iba a haber en abundancia. Iba a haber en abundancia y que nunca nos iba a faltar nada. Y fue un cambio inesperado de un día para otro que nos faltó todo. Wow, eso es muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Un cambio inesperado, Maribel. Bueno, nos encontrábamos celebrando con mi hija, veníamos celebrando ya que yo había vencido el cáncer y que estaba pues muy saludable y todo, cuando la radioterapia pasó factura. Y empecé con hemorragias, y me hacían todos los análisis y todo salía bien, todo estaba bien, pero continuaba con las hemorragias. Hasta la fecha no se ha determinado la causa. Estoy pues con el urólogo, siguen haciendo análisis y pues eso fue sorprendente para mí porque yo ya estaba feliz, pero de la mano del Señor yo le digo, Señor, tus planes son mejores que los míos, porque yo solo veo un pedacito. Pero tú tienes el panorama completo y no hay cosa que tú quieras hacer más que mi felicidad. Amén. Y aquí estamos en tus manos, Señor, para lo que tú digas. Gracias, Maribel. Vamos a irnos a un corte comercial. Quédese con nosotros que ya regresamos. Gracias por estar con nosotros. Estamos con este tema de qué pasa cuando el Señor nos cambia los planes y proyectos. No los planes para bien, porque como decía al inicio, ganarse la lotería, yo quiero ese cambio de planes, porque de repente te cambias del carro, te cambias de casa, pagas las deudas y un montón de cosas. Estamos hablando de esos cambios cuando te dicen que el diagnóstico es cáncer, cuando un hijo se va del país, cuando tus planes eran vivir todos juntos, te quedas con el nido vacío, la pérdida de un ser querido, ¿verdad? O sea, la despedida de un trabajo, tantas cosas que la vida es cambiante. Esa es la realidad, sí, ¿verdad? La vida es cambiante. No podemos nosotros asegurar que vamos a estar bien toda la vida. Bueno, con el Señor sí.
Con el Señor vamos a estar bien toda la vida porque Él nos va a sostener en el momento de la prueba, en el momento difícil de la angustia. Sandrita, a ver, una situación que le hizo cambiar de planes en su vida. Fíjese de que nosotros, mi esposo y yo, comenzamos a caminar en el Señor. Y hicimos nuestro retiro, comenzamos pues nuestros crecimientos y a la hora que se nos pidió que teníamos que ordenar nuestras vidas, ¿verdad? O sea, porque estábamos en unión libre por 22 años. De repente, cuando ya nos dijeron pues, que nuestra forma de vivir en ese momento no era agradable al Señor y que no teníamos impedimento. El día que hablamos de ese tema y llegamos a la casa, pues yo creí que me iba a decir, mira, gorda, o mira, mi amor, hoy vamos a ordenar nuestras vidas como lo habíamos soñado en muchas ocasiones. Y de verdad que yo eso hasta oía las palabras que me iba a decir. Pero al llegar a la habitación, lo que me dijo es, mira, fíjate que hablando sobre ese tema de ordenar nuestras vidas, yo no quiero ser piedra de tropiezo para ti. Así que en este momento te dejo, ¿verdad? Para que tú continúes y yo me voy. Y yo me quedé así en shock viendo la imagen de el Señor de la Divina Misericordia, viendo cómo Él sacaba sus cosas y comenzó a bajar. Entonces, y era económicamente, lo sentimental, o sea, todo el combo, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando mi entonces maestra le hablé y le dije, mire Claudita, fíjese que esto y esto me acaba de pasar. No le puedo creer. Me dijo, pero vamos a orar. Entonces fueron 7 años de separación, ¿verdad? 7 años. Wow, qué fuerte. Sí. Qué fuerte. Eso es un impacto, eso es un cambio radical, porque si uno cree que al contrario, que todo va a estar bien y nos vamos a casar y que vamos a ser felices para siempre, que de repente la respuesta sea yo no y me voy, eso es muy fuerte. Sí, impactó en todo, ¿verdad? O sea, en mi persona, con mi familia, mi hijo, mi nieto, que para él era pues sus imágenes paternas para ambos, ¿verdad? Pero comenzar a resurgir. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo después de eso? ¿Cómo salió adelante? Bueno, en primer lugar, agarrada de las manos de Dios. Todos mis hermanos, mi comunidad, porque el vacío, la soledad, el abandono, o sea, es una mezcla de cosas. Y como decía Sandrita hace un momento, o sea, todo depende de cómo uno lo asimile, porque a pesar de que había dolor, pero yo encontré en el servicio llenar mi tiempo. Me dieron la bendición de coordinar el Ministerio de Indigentes, entonces era que durante la semana, aparte de mi hogar, aparte de mi trabajo, era pensar qué era lo que llevábamos para comer, ¿verdad? Nuestros hermanos indigentes, preparar comida. Y fue aquello, como también lo dijo mi hermana Maribel, de encontrar esa otra familia que Cristo le da a uno, que lo fortalece. Hubo hermanos que me decían, Sandrita, no vaya a pasar ninguna pena, ¿verdad? Díganos lo que necesite. Amigos, compañeros de trabajo que fueron más que amigos que me decían, mira, no vayas a pasar ninguna limitación, ¿verdad? Porque reajustar presupuesto es una historia. Claro, la ayuda económica. Sí. ¿Cómo se le ayuda en la psicología a una persona que le llega a pasar esto? Que no está en los caminos del Señor, gracias a Dios que Sandra sí estaba en los caminos del Señor. Pero ¿cómo le ayudas tú a una persona que llega desesperada con una historia así? Lo más importante, volvemos al mismo punto, es ser flexible, ¿no? Entender que hay cosas que nos permiten, que todo está dentro de nuestras capacidades de que sirvan para nuestro bien. Por ejemplo, ella lo dijo, esto de alguna manera me permitió empezar a trabajar en mí, posiblemente en esa herida del abandono, porque es que no trabajo en una herida hasta que realmente sé que me duele, hasta que verdaderamente la identifico. Nadie puede trabajar en las cosas que tiene si no las identifica. ¿Y cómo se identifica una herida? Por ese dolor tan devastador que causa cuando alguien se va. Si tú amas a alguien y esa persona te está diciendo,
pongamos en el ejemplo de un hijo, que es el amor más sublime. Yo siento que es el amor más perfecto y más sublime. Si un hijo te dice, mamá, yo quiero volar, me quiero ir lejos, quiero buscar un nuevo futuro, obviamente a ti te duele, pero tú le das tu bendición y te sientes feliz si él está feliz. Y eso te llena, porque le amas. Entonces, si a mí alguien me dice, yo ya no quiero estar contigo, desde mi adultez y desde mi madurez y desde el amor, yo puedo decir, ok, si tú no estás feliz conmigo, ¿para qué te tengo? O sea, ok, me va a doler, pero tengo la capacidad de adaptarme a eso. Ay, pero eso no es fácil. Pero se puede, Lorena. Claro. Se puede, porque los seres humanos nacemos solos y morimos solos, ¿verdad? ¿Por qué crees tú que una persona a veces, la mayoría de veces puede superar más rápido a alguien que se muere a alguien que simplemente se va? Porque lo que nos duele es la sensación de que nos rechazaron, de que nos abandonaron, Sí. que quieren a alguien más. Yo le he dicho a mis pacientes, si su esposo en vez de haberse ido, se hubiera muerto, llevara 2 años de sufriendo así como está sufriendo ahorita. No. Es el orgullo. Es el ¿verdad? orgullo, el orgullo. Claro, hay un poco de sensación de rechazo, hay una sensación de me dejaron por alguien mejor, ¿no? Entonces, eso es la psicología. Empezar a cambiar mi mente, mi estructura de pensamiento y empezar como a reinventarme, lo que hizo, por ejemplo, ella. Ok, mi vida vale más que simplemente para amar a alguien. O sea, yo puedo dar amor a muchas personas, y no hablo en cuanto de parejas, ¿no? Sino que hablo en que uno llena su corazón dándole amor a un indigente, a un joven, dándole consejos. O sea, ¿cuántas mamás lloran por hijos? Porque los hijos no quieren hablar con ellas, no las quieren ver. Y hay tanto joven desorientado que desearía tener una persona que le dé ese amor, ese cariño, ese afecto, ¿no? Entonces, reinventarnos. El punto está reinventarme. O sea, saber qué es lo que me hace falta para yo proyectarme y hacer esto para que mi vida tenga sentido. Llenar esos vacíos, Con ocuparse, cosas nuevas. buscar a Dios. Así es. Ana Julia, ¿qué pasó entonces? Te quedaste sin nada. ¿Qué hiciste para salir adelante? Reinventarnos ¿Ves? es la palabra clave. Empezamos a ajustarnos, cambiarnos de casa, vender cosas, vendimos carros, entregamos casas en el lago, vendimos joyas, vendimos cuadros, vendimos para ir subsanando las deudas. Perdón, esto se oye fácil. ¿Cómo lo ibas haciendo? Porque yo creo que esto era doloroso, ¿no? ¿Cómo lo Fíjate que manejaste? una buena pregunta, porque yo ya tenía una ventaja. Yo ya estaba en los caminos del Señor y mis hermanos no. Uh-huh. Y sí pude ver la diferencia del apego de las cosas. Dame un ejemplo. En que yo ya lo había perdido todo. Yo ya venía de un divorcio, yo ya había dejado a mis hijos, yo allá te había tenido que vender mis joyas, ya había perdido mi casa, yo aquí ya estaba viviendo con mi hermana. Ellos empezaban a despegarse de muchas cosas materiales, a donde aquí uno está en su zona de confort. Fin de semana, te querés ir al lago, te querés ir al mar, te querés ir aquí, se arruina el carro, aquí está otro. Ahora ya no era eso, ya no teníamos motoristas, ya no teníamos, aquí está el muchacho que lo hace todo, ya no teníamos que ir al súper, mandabas a alguien, entonces ahora eras tú haciéndolo todo. Mira, no gastemos en gasolina, te voy a pasar a recoger. Era reinventarse y adaptarse. Porque tú te puedes reinventar, pero si no te adaptas, de nada te sirve reinventarte las cosas. Con la pregunta que tú haces, es importante el hecho de que yo quiera salir del hoyo. Porque hay muchos que se suicidan ante una situación así. Entonces, entender que sí va a llevar un tiempo, que sí va a ser difícil, pero vas a salir. O sea, que vas a salir, porque lo que tú dijiste, lo has dicho en varios programas, o sea, cuando la esperanza se pierde, es donde viene la depresión y la tristeza. Mientras haya un brillito de esperanza, el ser humano puede salir adelante. Entonces, te pasó la primera vez, tú ya sabías que se podía salir. Quizás tus hermanos tuvieron que aprenderlo. Pero lo increíble es que yo ya estaba dentro del caminar del Señor y mis hermanos no. La unidad familiar es la que nos ayudó a apalanquearnos entre todos. Claro. Y a sobrellevar esta carga fuerte. Porque
mis papás, ambos estaban enfermos. Y en lo peor de todo, murieron los dos en un lapso de 3 meses de diferencia. Y a todo esto eran cobrándonos, pidiéndonos, exigiéndonos, recibiendo cartas de embargo. Y nosotros, Dios santo, ¿qué hacemos? Ya no teníamos... Es bien increíble porque mientras tú tenés todo tu gramal verde de amigos. Sí. Cuando no tenés, el gramal sigue verde, pero ya no está. Sí. Y duele. Duele. Y ahora yo me doy cuenta que son pocos los que me quedan, pero son los que yo digo, esos son los amigos que Dios quiere que yo tenga. Porque sí, yo tuve grandes amigos antes, pero eso no era para pasarla bien. Pero ahora que nos reajustamos y recalculamos toda la dirección, ahí vamos los 4 palanqueándonos y saliendo. Claro. Muy interesante. Bueno, vamos a irnos a un corte comercial. Quédense con nosotros que ya pronto regresamos. Estamos de regreso con el tema de cómo el Señor nos cambia los planes y lo peor que nos puede pasar es cuando hay resistencia de parte de nosotros. Lo importante es reinventarse y eso es lo que el Señor nos ayuda, como nos estaba contando Ana Julia de su testimonio. Por eso yo quisiera preguntarte, Maribel, con esto que nos hablaste de las consecuencias de la radioterapia, con esto que quedó después del cáncer y estas hemorragias, ¿cómo cambió tu vida y cómo tú te reinventaste? ¿Cómo saliste adelante? ¿Cómo saliste de la depresión? Sí, en primer lugar, con el apoyo de mis hermanos de comunidad, ¿verdad? Porque yo en el momento que digo yo, bueno, ¿y ahora qué está pasando? Y me quedo así como que no entiendo. Entonces inmediatamente yo pido a los hermanos de intercesión que me pongan en oración para ir aclarando la dirección que yo nuevamente debo de tomar. Y es así como alguien me enseñó que un día a la vez, y hay una alabanza pero muy linda que se trata de un día a la vez. Entonces hoy, Señor, estoy aquí. Ayer ya pasó, el otro no ha venido. Entonces en este día yo asumo ser feliz y construir como un caminito para otros. Y ahí dentro de esa forma de pensar empiezo a trabajar en la Fundación Abrazo de Esperanza contra el Cáncer. Y me centro en eso. Y mis amigos que han seguido mi proceso y todo también están conmigo ahí apoyando. Y no hay nada más lindo que sentir el amor de Dios a través de esos ángeles que nos manda, de la comunidad, de los amigos. Y aquí estoy de necia en la fundación para darle la información a otros, para que encuentren la luz, encuentren el camino y no se encuentren desesperanzados. Siempre hay algo que hacer que nos hace feliz para servir a otros. Qué bonito, ¿verdad? O sea, a través del cambio de planes, a través del dolor, a través del sufrimiento, el Señor hizo resurgirle. Y yo estoy segura, Maribel, que ahora te sientes más plena, más llena que antes del cáncer, porque hay un propósito mayor. Así ¿verdad? es, ahora me siento tan vencedora que le digo yo, bárbaro Señor, cómo me fortaleces y me haces sentir tan bien. Qué bonito, Maribel. Sandrita. Bueno, en ese proceso de amor, lo llamo yo de amor del Señor, porque como ya lo he compartido, mi infancia pues no fue así fácil, ¿verdad? Pero, y con esa experiencia, encontrar el amor del Señor, hacer lo que Él mandaba. Me convertí en misionera de la comunidad y una de las primeras experiencias que tuve es
en una misión que tuvimos en Chalatenango, en La Reina, en un cantón El Tigre y más allá del Tigre, ¿verdad? Yo tenía una camioneta de doble y me dice el sacerdote, mire, tiene que ir a orar por un señor con un cáncer, ¿verdad? Y tiene ya bastante tiempo de estar postrado. La verdad que fue impresionante porque solo llevaba a 3 jóvenes, uno de 14, uno de 10 y la niña que tenía más o menos entre 12 años. Y llegué justo hasta donde comenzaba la parte alta de la montaña y de ahí a pie, ¿verdad? A caminar. Yo cuando iba en medio de esas montañas le agradecía al Señor porque mi vida de conversión llegó ya tarde. O sea, yo en la Semana Santa era parrandera, nada de guardar, ¿verdad? Al Señor y todo. Pero me eligió, ¿verdad? Y amén, ahí fui. Y realmente esa experiencia de llegar, de orar, de sentir esa presencia del Espíritu Santo actuando en mí, me impactó porque uno tiene vivencias, pero sentirse que uno puede ayudar a otro a través del Señor es algo que no tiene precio. Y el regalo también de lo que dice Santa Teresa de Calcuta, ¿verdad? Hay más alegría en dar que en recibir, ¿verdad? Que en recibir. Y ahí es cuando uno encuentra esa llenura, esa paz. Gracias. Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice esto bien lindo. Dice, porque solo yo sé los planes que tengo para ti. Oráculo del Señor, planes de prosperidad y no de desgracia, pues les daré un porvenir lleno de esperanza. Y qué hermoso, porque si uno lo agarra textualmente, uno dice, ¡ay! No va a hacer falta nada, todo va a estar bien, todo va a ser maravilloso. No, pero por ejemplo, Maribel dice, yo estoy llena del Señor, estoy con la fuerza del Señor, pero ha pasado por un dolor, un sufrimiento y una situación que está allí latente. Pero ella está con está llena de esperanza, con un porvenir lleno de amor, con una fuerza, con una llenura del Señor. Porque esa es la promesa del Señor. Nosotros lo tomamos textualmente, ¿verdad? Y creemos que de verdad nunca nos va a hacer falta nada, pero no. Es la presencia del Señor en medio del dolor. Sandrita. Es bien importante entender qué significa esto, porque yo creo que toda persona que vive una vida cristiana, esto lo he escuchado muchas veces, ¿no? Si tienes a Dios no te hace falta nada, Dios todo lo puede, Dios es tu fortaleza, pero en el momento del dolor, la persona está queriendo que regrese el esposo que se fue, que le devuelvan el dinero que perdió, que recuperar exactamente la circunstancia que tenía antes. Entonces, ¿cuál es la parte importante aquí? Si yo mi confianza la pongo en una circunstancia específica, por ejemplo, sus papás la educaron que siempre iba a tener ese dinero porque había en abundancia, ¿no? Entonces su creencia era que su estabilidad está en ese dinero, ¿ok? Cuando yo creo que mi confianza y mi estabilidad está en algo específico, es ahí donde sufro. Porque eso es bien débil, vulnerable, frágil. O sea, yo puedo perder cualquier cosa en cualquier momento. Entonces, lo importante es entender que en vez de estar pidiendo yo por tantas cosas externas, empezar yo a pedir realmente por ese Espíritu Santo, que es el que me permite ver y sentir las cosas de una manera diferente. Yo no puedo evitar que mi esposo me deje en cualquier momento, pero sí puedo tener la fuerza, como la tuviste tú en medio de tu enfermedad, como la tuviste tú, la fuerza para que esto no me mate, no me derrumbe, no me haga añicos emocionalmente, psicológicamente. Entonces ahí es donde sí tiene sentido que el que Dios tiene nada le falta. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad de reinventarme, de ver las cosas de una manera diferente. Claro. Es lo que el Señor nos dice en su palabra, busca primero el reino de Dios. Así es. ¿Verdad? Y todo lo demás vendrá por añadidura. Y esto es lo que hablamos del señorío de Cristo. Cuando Jesús es tu Señor. Yo les quiero hacer una pregunta, tú que me estás viendo. ¿Qué de todo lo que tú tienes permanecerá para siempre? O sea,
nada. Pero ni siquiera tu cuerpo. Ni tu cuerpo, ni el físico, ni tu cónyuge, ni tus hijos, ni tu casa, ni la salud. O sea, Ni el ataúd. nada. O sea, realmente nosotros no nos podemos aferrar a nada porque todo se va. Sí. El único que queda, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. O sea, realmente es Cristo mismo. Entonces, qué importante es aferrarnos al Señor, porque como tú dices, si no nos aferramos al Señor, entonces cualquier cosa de la que nosotros nos agarramos, porque lo que pasa es que cuando nosotros tenemos un vacío en nuestro corazón, nosotros queremos que las personas que nos rodeen llenen ese vacío. Y estamos nosotros depositando una carga muy grande en esas personas, porque el único que puede llenar el vacío de tu corazón es Jesús. Sí, o las cosas materiales. O las cosas materiales, todo sí. lo material a ti te llenaba tantos vacíos. O sea, pero ni aún así, con todas esas cosas materiales eras feliz. Porque hemos escuchado tu historia. Y aún teniendo todo lo que acabas de describir que perdiste, no eras feliz. Entonces, Claro. ¿qué significa? Que al final del día, la felicidad o el sentirme en paz, porque a mí la palabra felicidad no me gusta utilizarla mucho porque esa es una emoción como cualquier otra, ¿no? La paz, el equilibrio, la capacidad de sentir mis emociones sin que éstas me desborden. Eso solamente se consigue centrado. Y ese centrado te lo da mucho Dios. Sí. Y con estos cambios nosotros nos reinventamos y al reinventarnos descubrimos nuevos talentos. Así es. ¿Verdad? Porque ese es el punto, ¿verdad? O sea, tú tienes un negocio increíble de comida, por ejemplo, Yayas. Sí. Y es increíble. Bueno, tú siempre cocinaste delicioso, pero es increíble que es un manjar de ángeles. O sea, cómo el reinventarte y sacar ese talento te ha llevado de verdad a salir adelante, ¿verdad? Cómo con este grupo de cáncer, el apoyar, el ayudar a otros, ¿verdad? No solo en las misiones, es un derroche de talento esta niña. O sea, realmente, Sandra igual, cómo fue que se hizo psicóloga y después de todo lo que vivió, llegar ahora a ser una persona de verdad es un regalo de Dios. O sea, tenerla y una clínica llena de gente. En mi vida igual, o sea, el Señor también, a mí en medio del dolor y el sufrimiento de mi vida, el Señor también me hizo reinventarme e ir descubriendo nuevas oportunidades y nuevos talentos. A mí me encanta mucho esta frase del Señor, ¿verdad? Señor, Padre, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y creo que en este momento, en medio de estos cambios de planes, tiene que haber un abandono. Señor, yo me abandono en ti. Hay una oración del Papa Clemente que a mí me ha gustado, es muy fuerte hacerla. La primera vez que la hice a mí me dio miedo, porque uno tiene miedo al principio, esto hace muchos años, porque ahora, Señor, de mí lo que quieras. Pero en mis inicios de conversión, cuando yo leí esta oración del Papa Clemente, me impresionó y dice lo siguiente: haz lo que quieras, como quieras, a la hora que quieras, por donde quieras, no como yo quiero, sino como tú quieres. Wow, qué linda. O sea, es un abandono. Señor, aquí estoy. Dime, Ana. Yo me recuerdo una vez que estábamos en una asamblea y estaban los celebrants, no sé si te recuerdas. Sí, me acuerdo. Y estábamos en el mero hoyo nosotros de todo ese cisma. Y los celebrants dijeron, todos los que quieren un cambio radical en su vida, que pasen adelante. Y yo fui la primera en que me paré y Lorena vino y me agarró y me dijo, ¿estás segura lo que vas a ir a pedir? Y dije, sí. Y me dejó ir y me preguntaron, ¿qué es lo que tú quieres? Un cambio radical en mi familia. Y ahí fue todo el que se vino todo de pique. Y empezamos todos como a sentir que nos ahogábamos, pero siempre vimos una luz. Y empezamos todos para arriba, pero sí, pasaron años. Pero yo me acuerdo, el abandono es algo maravilloso. Señor, no puedo, encárgate tú de todo. Sí, eso es lo más importante. Bueno, no se nos vayan, vamos a un corte comercial, regresamos pronto. Claro que ya está lo que
Estos programas pasan rápido, hay tanto que hablar, tanto que contar. Estamos ya en la última etapa y quiero hablar del Salmo 25, donde tiene como título, Muéstrame, Señor, tus caminos. Tus caminos, no mis caminos. Sería tus planes para mí, no mis planes. Y miren qué hermoso lo que dice. A ti, Señor, me dirijo suplicante. Dios mío, en ti confío, no quede yo defraudado. No quedará defraudado el que en ti espera. Porque a veces uno dice, Señor, me defraudaste. Porque tú sabías cuántas veces yo te había pedido sobre esto, ¿verdad? Entonces dice, no quedará defraudado el que en ti espera. Quedarán defraudados los que traicionan sin motivo. Muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstrame tus sendas. Guíame en tu verdad. Enséñame, pues tú eres el Dios que me salva. Y en ti espero todo el día. Miren qué hermoso salmo. Salmo 25. El tiempo está terminando. Yo sí quisiera, Sandra, ¿qué quisieras decirle? Las personas que nos están oyendo y están viviendo estas experiencias de cambio de planes, de situaciones dolorosas en sus vidas. Creo que este tipo de programas te llenan de tanta esperanza porque el ser humano es así. Necesita saber que alguien ya pasó por ahí y ver cómo le fue, ¿verdad? Para creer si realmente se puede o no se puede salir ante una situación. Entonces, aquí tenemos diferentes casos. Hemos tenido casos de pérdidas profundas de material, de salud, de pareja. Pues en mi caso es un ser querido, ¿no? Y yo creo que lo que tienes que decir es, si ellos pudieron, yo puedo. Al final del día, entiendo que sí se puede salir, que por muy oscuro que sea lo que estás viviendo, por muy triste, nada dura toda la vida. Todo pasa. Creo que es una de las frases que mi madre siempre me decía y la llevo casi que tatuada en mi alma, ¿no? Todo pasa. Y eso es bueno entenderlo, que todo pasa, lo bueno y lo malo. Porque el que se ensancha creyendo que lo bueno nunca se le va a ir, pues no es verdad. O sea, lo bueno siempre tiene que estar en la actitud, en lo que tú promuevas en tu mente, ¿no? Entonces, si estás muy triste, si has perdido algo muy grande, va a pasar. Y vas a ser una persona mucho más sabia y mucho más fuerte, emocionalmente hablando. Qué bueno. Así es todo. Entonces, Ana Julia, ¿qué quieres decirles? Yo siento que el estar con Dios, escuchar a Dios y vivir por Él es abandonarse en Él para que resurja todo en Él, por Él y de Él. Yo con mis experiencias de mi vida, que me he apegado a personas, que he huido de personas, que he tratado de hacer cosas a mi manera, que me he apegado a drogas, que he buscado todos los caminos para buscar una solución, he llegado a la conclusión a mis 65 años que solo Cristo, solo es Cristo, sí, solo Dios, solo Dios. Y con Él todo es posible. Gracias, Ana Julia. Maribel. Sí, como dice mi hermana Ana Julia, así es. Uno debe de consagrarse a Dios. Alma, vida, mente y corazón entregado a Él. Porque Él es el que abre caminos. Yo en la mañana, al abrir los ojos, le digo, Señor, gracias por un nuevo día que me das. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Yo ya no tengo agenda. Eres tú el que me hace mi agenda. Y hago lo que me toca hacer ese día, sin pensar en el mañana, mucho menos en el pasado. Vivir un día a la vez. Vivir un día a la vez en las manos del Señor y de nuestra Santa Madre, la Virgen Santísima, que es la que nos arrulla con ternura y nos envuelve para llevarnos con amor. Qué bonito. Gracias, Maribel. Sandra. Bueno, que no importa lo que se atraviese, ¿verdad? Y no resolverlo con nuestras fuerzas, ni tampoco echarnos la culpa, porque si lo dejamos, lo aceptamos, el Señor va poniendo orden.
y todo lo que Él nos da es para bien. Muchas veces nosotros no entendemos por qué pasan situaciones difíciles, dolorosas, cosas que no podemos cambiar, que no las aceptamos. Sin embargo, a través de Él y con Él es mucho más fácil el camino. Y buscar siempre esa ayuda idónea, ¿verdad? Las personas que están cerca del Señor, porque ellos nos van a fortalecer con sus consejos, con sus experiencias. Y solamente con esa ayuda espiritual logramos vencer cualquier adversidad. ¿Cuál es el antídoto entonces? ¿Cuál es la solución después de que vienen todos estos cambios? Sería, en una palabra, Siempre estar la búsqueda. búsqueda. Una Reinventar. palabra, reinventar. Abandono en las manos del Señor. Abandono en las manos del Confiar. Señor. Confiar. Estar cerca de Él. La verdad es que sabemos que los planes de Dios son mejores Así es. que los nuestros. Esa es la verdad. ¿Cuántas veces hemos dicho, gracias a Dios que no salió lo que yo había pensado? Híjole, ¿qué hubiera pasado? Viajes, proyectos, hasta novios con los que nos queríamos casar en la juventud. O sea, ¿cuántas decisiones se truncaron en el camino y que al final dijimos, gracias a Dios que el Señor no lo permitió? Porque de verdad no nos hubiera ido bien. O sea, a la larga, Él te ama a ti más de lo que tú te amas. Él me ama a mí más de lo que yo me amo. Entonces sé que los planes del Señor son los mejores, ¿sí o no? Sí. Siempre. ¿Verdad? Así que a seguir adelante. Ana, vamos a orar. Padre, en tus manos me abandono. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo y lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi alma entre tus manos y te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es entregarme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Te damos las gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros, porque por tu presencia, por tu Espíritu Santo y porque siempre guías nuestras vidas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la oración de Charles de Foucault, que es la oración de abandono, que la verdad es que cuando estamos viviendo momentos de cambios drásticos, nos recomiendan hacer esa oración todos los días. Es una oración de abandono poderosísima, ¿verdad? La tienen, por ejemplo, los Alcohólicos Anónimos, Sí. Al-Anon y un montón de grupos, ¿verdad? Porque nuestra vida siempre estará y seguirá estando llenos de cambios. ¿Cuándo ya no va a cambiar? Cuando se cierre el cajón. Y cuando estemos y lleguemos a la presencia de Dios. Entonces es importante realmente saber de que el Señor trabaja de una manera especial. Él está trabajando, Él nunca nos abandona. Hay un libro que les quiero recomendar. Este libro es de Margarita Pasos, que es muy buena, esta influencer es muy, muy buena. Se llama Yo pude, tú puedes. Es cómo tomar el control de tu bienestar emocional y convertirte en una persona imparable. En librerías La Ceiba lo encuentran y es muy, muy bueno, muy bueno. Yo creo que la lectura es sumamente importante porque así también nosotros vamos encontrando esa llenura, ¿verdad? Esas respuestas también a muchas preguntas. Y les recuerdo, el programa pasa los martes a las 9 de la noche, los sábados a las 6 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde en Agape TV, Canal 8. Muchas gracias, por favor. Gracias por estar con nosotros, Sandra, Ana Julia, Maribel, Sandrita. Gracias por haber estado con nosotros y ustedes, gracias por preferirnos. Aquí estamos siempre dándoles una respuesta para dónde vamos. Que Dios los bendiga.